Hola, te prometo que en los 15 segundos que empiezan a rodar desde ya, esta noticia que te daré, nadie jamás te la contará como la verás aquí. Comencemos. Eh, Resulta que en estos días nos encontramos con que al presidente Gustavo Petro, el señor Uzcategui, se va de viaje a Estados Unidos, a la Florida, para colocar como una demanda en contra de nuestro presidente Gustavo Petro y allí a Donald Trump pedir que a nuestro presidente lo declaren un terrorista del M-19. Es decir, que el grupo M-19 sea incluido en la lista negra como un grupo terrorista y bélico. Pero la cuestión es que jamás nos van a contar ni en Caracol, ni en RCN, ni en la plataforma digital de periodismo colombiano, el colombiano, ni en otras. ¿Por qué? Porque son de la élite, son de la derecha. Pero yo les quiero contar a ustedes aquí rápidamente que la retoma del Palacio de Justicia y luego toda esa cantidad de gente que masacraron allí, que fueron más de 101 muertos, todo esto se provocó por una razón siguiente. Primera, en esa época del gobierno de Belisario Betancur, un gobierno narco, estaba un ministro de ese entonces, el ministro de Defensa, el señor Miguel Francisco Vega Uribe. Oigan esto, Miguel Francisco Vega Uribe. ¿Y quién era ese señor? El ministro de Defensa de Belisario Betancur, y tenía entre su familia a su suegro, eh, perdón, tenía en la familia un familiar empresario que tenía por nombre el señor Samuel Alberto Escrucería Delgado. Y este señor fue condenado en el año 1997 en Estados Unidos y con una condena a 240 años de prisión por narcotráfico. Es decir, Samuel Alberto Escrucería Delgado era el padre de Tatiana, de Tania Vega Escrucería, hija de este señor, y esta señora luego, cuando se casa con un militar, deja de llamarse Tania Vega Escrucería y pasa a llamarse Tania Vega de Plazas. Esposa de quién? De un militar coronel de esa época, el señor, el señor Alfonso Plazas Vega. Entre el señor Alfonso Plazas Vega y el señor Rito Alejo del Río, le hicieron un gran favor a Pablo Escobar Gaviria de crear un grupo que se llamaba Muerte a Secuestradores. Muerte a Secuestradores. Entonces, esta gente tenía muchas cosas tremendas y ya habían expedientes existentes en el Palacio de Justicia que los comprometerían bastante y los llevarían a la cárcel a todos ellos. Eso incluye también a Belisario Betancur, incluye también a Álvaro Uribe Vélez y los de esa época. Entonces, prácticamente ellos en alianza con organizaciones de Estados Unidos toman la decisión de atacar el Palacio de Justicia. Ese día,
un 7, un 6 de noviembre del año 1985, entra el M-19, el grupo guerrillero de ese entonces, M-19, para realizar allí dentro, con la ayuda del magistrado Echandía, un juicio político a estos personajes, porque ellos eran los que truncaban los procesos de la paz. Entonces, lo que mejor les quedó a ellos fue que este gobierno narco corrupto de Belisario Betancourt de esa época, con los militares corruptos de esa época y la inteligencia y contrainteligencia corrupta de esa época, tenían que acabar con todo lo que estuviera dentro del Palacio de Justicia y que no quedara absolutamente nadie para contarlo, aunque claro está que una sola señora se salvó, es la que habló con Olga Bejar para cuando fue la creación del libro Noches de Humo. A través de ese libro, mucha gente se enteró qué fue lo que realmente pasó allí. Pero lo que sí se sabe es que el M-19 ese día era para generar un juicio político y ellos hasta el último instante de sus vidas protegieron a los magistrados, pero fue imposible porque los militares que hacían parte de la contrainteligencia y estaban al mando de este señor Alfonso Plazas Vega, familiar de narcotraficantes, de poderosos narcotraficantes, casado con la hija de un narcotraficante, no podían permitir que esa gente pudiera quedar viva. ¿Alguna vez alguien les contó a ustedes esta historia y hoy quieren posarse diciendo que no cambien la historia? Pero mire cómo es la vida. El señor Carlos Leder en estos días, en una entrevista que le hicieron, dijo que el M-19 nunca recibió plata, para nada. Y también se dice que algunos de los de lo que hacía parte del armamento no era de ellos, porque el armamento no era sofisticado, digámoslo así. Y los impactos que pudieron haber de bala no fueron de ellos, sino fueron de armamento del ejército de Colombia de ese entonces. Y hay muchas cosas escritas en el libro El Palacio sin Mancha de Germán Castro Caicedo, donde puede decir muchas de esas cosas. Lo cierto es que la maravilla del uribismo acogió como militante a la esposa del señor Alfonso Plazas Vega, señora Tania Vegas Crucería de Plaza, o Vega de Plazas, perdón. Y en el 2014 ella fue aceptada en el Congreso. Su curul era representando a los soldados de la patria. Hágame favor. Esa señora fue senadora en el 2014. Y curiosamente, en los días de hoy, no sé si será un sobrino o algo, o un nieto, de apellido Escrucería, también está en problemas bastante gruesos por cuestiones de la alcaldía o la gobernación de Nariño. Y está suspendida su cura, inclusive. Y es curioso porque esta gente, según acá, era representante del Partido Liberal. Más aún sorprende la cosa. Las noticas que tenemos nosotros aquí, esta fichita que tenemos aquí, la voy a mostrar para que la veamos un poco mejor, porque está cortada. Pero vamos a tratar de mirarla un poquito mejor y la vamos a mirar acá. Dice, General Miguel Francisco Vega Uribe, ministro de Defensa, encargado de la retoma del Palacio de Justicia, casado con Ruby Patricia Escrucería Nancy, hija
Mansi, perdón, hija del narcotraficante y político de Tumaco, Samuel Alberto Escrucería Delgado, ya fallecido, falleció en la cárcel de Estados Unidos. Y por otro lado, está el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería de la 13ª Brigada, encargado de la retoma del Palacio de Justicia, casado con Tania Vega Escrucería o de Plazas Vega, hija del ministro de Defensa Miguel Francisco Vega Uribe y nieta del narcotraficante y político de Tumaco, Samuel Alberto Escrucería Delgado. O sea, veamos la cosa así. El narcotráfico no inició con Pablo Escobar Gaviria. El narcotráfico venía desde mucho más atrás, por allá como desde el 70, 79. Entonces, la cuestión es que entre todos ellos se aliaron y hicieron el plan para exterminar a los magistrados de esa época que los tenía a deportas a la cárcel. Y ellos tenían que evitar que eso pasara. Por eso se aprovecharon de la acción que realizó el M-19 y lamentablemente durante un largo tiempo ellos convencieron a mucha gente de que el M-19 era lo peor, lo malo, terroristas, y hoy a nuestros días todavía siguen diciendo que el M-19 es un terrorista cuando no lo eran. Cuando no lo eran. Sin embargo, hay militantes que fueron del M-19 y hoy son del Centro Democrático. Pero no son buenas personas, son de las más peores y malas personas. El único que se apartó completamente de todo eso fue el presidente Gustavo Petro y otros tantos que hay. El narcotraficante político de Tumaco, Samuel Alberto Escrucería Delgado, capturado en el año 1997 en Estados Unidos y condenado a 240 años de prisión, muere en prisión en 1992. Su hijo Samuel Alberto Escrucería Mansi estuvo involucrado en varios hechos de corrupción y también fue requerido por narcotráfico. O sea que, ¿esto qué significa? Que el señor coronel Alfonso Plazas Vega tuvo mucho, pero mucho en lo que fue la retoma del Palacio de Justicia y todo ese exterminio de esa época. Prácticamente quien tiene mucho que decir ahí es el señor Plazas Vega y aún así hoy todavía sigue ostentando de presumir de inocencia cuando no lo es. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en el 2015 diciendo que el Estado tenía mucha culpa de eso, de lo que pasó en el Palacio de Justicia. Y el presidente Gustavo Petro todo eso lo sabe. Es más, ahorita el día 9 en Santa Marta, en la CELAC, él va a pedir perdón a todas estas víctimas y pide que la Corte Suprema de Justicia, los miembros de la Corte Suprema de Justicia estén allí presentes en ese evento y congresistas también, porque lo que hay que contar acá es una verdadera bomba. Entonces, conclusión al final, tenemos que realmente el Centro Democrático ha estado operando desde mucho tiempo atrás en la criminalidad, pero se ostentan aquí de decir que son inocentes y mansas palomas y que no han roto la vajilla. Entonces, estas son las razones expuestas que en un noticiero como Caracol, RCN, Blue Radio, W Radio, El Colombiano, Revista Semana, bueno, todos ellos no te lo van a contar. Por eso era que yo te decía, nadie te lo contará como lo verás aquí. Amigos, amigas, lo que se piensa y se pronuncia con verdad
Se hace carne y acción. Nos vemos en el próximo video.